Espacio Creativo. Queremos escucharte. Nos interesa lo que piensas. Estudiante, aquí es tu espacio. Espacio Creativo. Espacio Creativo. Estás en Vejez Radio, es tu radio. Espacio Creativo. Bueno, la Edad Media tiene un inicio que fue en el Imperio Romano Occidente, donde fue en poder de los pueblos bárbaros en el año 476 y finaliza con la caída del Imperio Romano Occidente o Imperio Bizantino, y fueron cuando los turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, en la capital del imperio. Esta se divide en Alta y Baja Edad Media. En esta etapa, en la Alta Edad Media, se dio el surgimiento del feudalismo o sistema feudal. Esta etapa se caracterizó por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Se estableció una monarquía en la sociedad, es decir, estaba constituida por los generales que cuidaban al rey. La otra es la Baja Edad Media, comienza desde el siglo XII al XV. Es una etapa donde hay muchos cambios tanto políticos como económicos, culturales. A principio de esta etapa se organizaron las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de guerras militares durante la época de la Inglaterra medieval. Esta se dio en la época de la Baja Edad Media, entre los cristianos contra los musulmanes. En 1076 los musulmanes en la guerra lograron conquistar la ciudad de Jerusalén, que era una de las ciudades más importantes de los musulmanes. Algunas características de la Edad Media fue la inseguridad, que fue a causa de las guerras que se provocaban en esa época. También la desigualdad social, que fue dividida en clases sociales de manera jerárquica, que fueron la nobleza, el clero y la población de los campesinos. También el modelo económico, que es una de las principales características de la Edad Media y que fue en el surgimiento del feudalismo, donde la riqueza la construía la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad de dueño a su señor feudal. Y también la época teocrática, que fue cuando la iglesia influía a todos los ámbitos de la sociedad e imponía normas y leyes y buscaba la buena convivencia. Y por último serían las guerras, que se dieron a causa de los imperios que querían dominar y luchar entre sí. Hablando de las guerras, algunas de las armas que utilizaron fueron el hacha y el arco. El hacha, por ejemplo, no la utilizaban como ahora para talar árboles, sino la utilizaban principalmente para los atracos o asaltos y la lanzaban. También, para perfeccionar su lanzamiento, practicaban en las faldas de los castillos lanzándolas hacia los muros. Eso era para tener un buen manejo de esta arma. Uno de los sistemas de gobierno, más bien dicho el único que existió, pues fue el feudalismo. Tenía como característica que en él existían los feudos. Estos feudos se organizaban en señoríos, que a su vez se dividían en laicos y eclesiásticos. Los señoríos laicos no tenían ningún problema con la religión que practicara todo el pueblo, y los eclesiásticos, estos estaban organizados y gobernados por la iglesia, y en lugar de señores feudales, que eran los que gobernaban en los señoríos laicos, había eclesiásticos, como ya lo habíamos mencionado. Estos pertenecían a la iglesia. A su vez, en un señor laico, el señor feudal vivía en un castillo y el territorio gobernado por este estaba amurallado. También el señor feudal tenía como característica que hacía varias guerras para conquistar otros territorios y conseguir más tributo. El señor feudal tenía a su servicio a los vasallos y siervos. Los primeros estaban en actividades como la agricultura y la ganadería, mientras que los siervos, como su nombre lo dice, servían de manera doméstica al señor feudal. Podemos ver que el pueblo vivía en aldeas y se dedicaba a las actividades primarias como la agricultura, ganadería y la domesticación de animales. Como dato interesante, los vasallos debían prestar servicio militar con un número de hombres según la importancia del feudo. Las aportaciones más importantes desde la Edad Media fue la brújula, ya que este es un instrumento que sirve para orientarse en el medio terrestre. Consta de una aguja imantada que señala hacia el norte magnético, ya que, como sabemos, de los 4 puntos cardinales, el norte es el que tiene más magnetismo de todos. En esa época constaba solamente de un pedazo de metal imantado sobre una vasija llena de agua, pero con el paso del tiempo se tenía que ir perfeccionando e innovando, por lo cual se hizo más práctica para ser portátil y ahora es posicionada en medio al centro de una rosa de los vientos para que para los navegantes y para las personas sea más fácil ubicarse en el medio terrestre.
Ya que les han dado una breve explicación de los feudos, también los campesinos que vivían dentro de esos feudos no podían salir tan fácilmente a menos de que se casaran con alguien libre o que consiguieran una gran cantidad de dinero para dársela al gran señor feudo, que era el encargado de decidir si los liberaban o no. Otra característica también de las cruzadas es que no solamente buscaban recuperar la ciudad de Jerusalén, que había sido tomada por los musulmanes, sino que también la invasión de los musulmanes en Europa Oriental provocó que cerraran caminos y rutas de comercio, a lo cual estas cruzadas, que fueron 11, su objetivo en sí era abrir nuevas rutas de comercio para poder comerciar con otros reinos que se encontraban en Occidente. Estas 11 cruzadas estuvieron lideradas por sacerdotes, por mujeres, por niños, reyes, por príncipes y otras tantas que, bueno, también formaron parte esencial para estas guerras que se llevaron a cabo. También en la Edad Media hubo un gran periodo de pobreza, ya que los señores feudos pues no aportaban mucho hacia los campesinos, entonces ellos tenían que tener su propia cosecha o su propio cultivo para alimentarse a ellos mismos y a su familia, y otra parte se la tenían que dar al señor feudo. Por ejemplo, los campesinos tenían muchas penalidades, no podían hacer grandes cosas como los señores feudos. Por ejemplo, ya que los campesinos no podían comer el pan, pues ellos tenían una imitación del pan, que eran las gachas, que se preparaban con agua hirviendo y le ponían avena o otro tipo de semillas. Ahora esa avena se sigue usando para hacer dietas o así, pero principalmente se usaba como reemplazo del pan. También otro reemplazo del pan vienen siendo las galletas, que se utilizaban principalmente para los pueblos donde no tenían mucha economía. Es importante decir que en la Edad Media se dio el cambio de AC a DC, ya que tras que los musulmanes conquistaron la ciudad de Jerusalén, Jesús nació cerca de la ciudad de Belén. Entonces, a partir de que nació Jesús, se dio el cambio de DC. Es un hecho histórico. También el señor feudal no era la máxima autoridad dentro de un reino, sino que era el monarca o el rey. Ese monarca o rey tenía a su servicio esta vez a los señores feudales. Cada señor feudal que tenía en su poder cierta porción de tierra le tenía que pagar tributo al monarca o al rey. También entre monarcas o reyes había guerras, las cuales se conquistaban territorios mucho más grandes, llegando hasta cubrir la mitad casi de un país. Sofía, Jenny, Víctor, Gabriel, Leonardo. Vejez Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. Vejez Radio es tu radio. De México para el mundo.